Me estáis viendo cortar el material para fabricar un tornillo sin fin. Será de acero F114 y eso pues puede servir muy bien pues para fabricar un reductor de velocidad. Así que atentos que empezamos. Pues aquí tengo el dibujo de lo que va a ser. El material que he cortado es para fabricar este tornillo sin fin. Aquí lo veis. Esto se hará en un vídeo. Después fabricaremos la corona de bronce, que ya lo veis como engranará con el tornillo sin fin. Y seguramente esto lo haremos en 3 vídeos. Antes de empezar el vídeo de la corona, haremos un vídeo cortito para explicar todos los procedimientos y pasos que hay que hacer para fabricar la corona, porque la corona no es de diente recto, es diente torcido, y para todo eso pues iría bien explicarlo en un pequeño vídeo. Lo que veis aquí lo vamos a fabricar en un torno de bricolaje y con las enseñanzas que me dio mi maestro Aníbal en la época de los años 60, 70 y 80, que trabajé con él. Pues este sería el plano para fabricar el tornillo sin fin. Ya lo veis cómo es. Este tornillo sin fin no va a ser un modelo estándar de los que hay, que no va a ser rosca ADME, ni va a ser rosca métrica a 30 grados, y la ADME me parece que es a 29 grados, pues no, este va a ser a 45 grados la rosca, y es porque lo he acomodado a las fresas que yo tengo. Como no tengo nada más que un tipo de fresas, pues ahora os explico por el motivo. A 45 grados, esta es la fresa que tengo para fabricar la corona, y me hace 45 grados, y por eso también voy a fabricar el tornillo sin fin, para que me quede igual que la corona. Para fabricar la corona he elegido esta fresa, que es la número 8 del conjunto de fresas del módulo 225, son 8 fresas. Esta sería la número 8 y esta sería la número 1, para que veáis la diferencia de la curvatura desde la número 1 a la 8, pues esta prácticamente el filete va a quedar recto totalmente. Y aquí, sin embargo, pues presenta mucha curvatura. El paso de rosca va a ser de 7 milímetros, porque la fresa también es de 7,069 milímetros de avance, entonces me va ideal para el paso de 7 milímetros. Y la profundidad que le voy a dar pues va a ser de unos 4 milímetros y medio, que eso ya lo iré viendo a medida que la esté fabricando. Ahora vamos a pasar el torno y vamos a proceder al mecanizado de este trozo de material. Bueno, como habéis visto, el corte del material me ha quedado un poco torcido, y es que he tenido un fallo, porque hace unos días quise fabricar esta arandela, que está totalmente, veis, torcida, de aquí más estrecha y de aquí más ancha. La corté en la sierra para cortar oblicuo y no me acordé de volverla a poner al sitio, y ahora no me he dado cuenta, como es muy poquita cosa, pues no me he dado cuenta de que la sierra estaba cortando torcido, pero bueno, no pasa nada. Igual a lo mejor la pieza me queda un poquito más corta que las medidas del plano, pero es igual, da lo mismo. Ahora voy a empezar a hacer los puntos, y voy a hacer unos puntos un poco pronunciados, porque esos puntos luego me van a servir para terminar la pieza entre puntos. Ahora estoy bajando un poquito la velocidad porque ya tiene bastante diámetro el punto que estoy haciendo. Bueno, más o menos así. Ahora le voy a dar la vuelta para hacer otro punto al otro lado, pero si la refrento un poquito me va a ir bien, porque me sentará aquí en el plato mucho mejor.
Voy a cambiar de cuchilla porque está mucho trozo en el aire y vibra mucho. Si no está ya va bien ya, pero vibra. Aquí ya no refrendo más, de momento ya es suficiente. No ha limpiado del todo, pero suficiente. Y ahora le daremos la vuelta y haremos el punto por el otro lado. Vale. Ahora voy a hacer aquí un pequeño escalón, yo lo emplearé de medida de seguridad para cuando le dé la vuelta a la pieza, entonces con el escalón evito que se me vaya hacia adentro y que se me quede el punto flojo, de esta forma. Estoy dando pasadas de 2 milímetros, ya más ya no me atrevo porque si no el motor se me pararía. Y estoy trabajando a casi 700 revoluciones ahora. No sé si lo podéis apreciar, pero la viruta sale bastante quemada. Por eso estoy mojando continuamente. La ventaja de trabajar con estas plaquitas, pues que la viruta la corta y no te se enrolla. Voy a vaciar la viruta porque ya se me ha llenado a tope. Prácticamente ya de aquí le falta solo unas décimas para terminar, pero eso yo lo dejo para el final. De momento he ido rebajando, he empezado rebajando 2 diámetros de milímetro y a medida que disminuía el diámetro de la pieza he ido aumentando y al final he terminado dando pasadas de 3 milímetros. Y ahora pues me falta hacer un rebaje aquí, pero yo tengo la costumbre, yo no sé si lo hacen todos los torneros, de cuando hago una pieza, las medidas de longitud las dejo terminadas y me dejo para el final solamente los diámetros, que ya lo veréis, estos diámetros los haré entre puntos, los terminaré. Y ahora voy a empezar otro rebaje que tengo que hacer aquí. Ahora voy a dar la vuelta, esta parte de la pieza
la tengo desbastada, yo le digo desbastada porque le queda unas 4 décimas de milímetro para terminar. Y ahora le daremos la vuelta y haremos el otro lado. He hecho una raya para saber hasta dónde tengo que llegar rebajando material. La pieza la tengo totalmente desbastada, es decir, que le quedan unas décimas para terminar los diámetros, los 3 diámetros. Las longitudes, eso ya está terminado. Y para terminar estos diámetros, que es unas pasadas finitas que me he dejado, lo primero que voy a hacer es enfriar la pieza, porque aun habiendo mojado está muy caliente. La voy a enfriar del todo y después la cogeré entre puntos y con una cuchilla que corte, que me deje una terminación un poquito decente, pues con esa la terminaré. Por lo tanto, ahora quitamos la pieza ya del torno. Esto quema, la cojo con los guantes y aún así quema. Y la voy a enfriar aquí en el grifo. Dejo ahí un poco que se enfríe del todo, porque la pieza hay que terminarla fría, no caliente. Si la terminamos caliente, luego cuando se enfría la pieza ya no sirve. Para cogerla entre puntos, yo tengo este puntito casero, de fabricación, que lo empleo siempre para estas cosas. En vez de poner el punto normalmente que se pone en la caña del torno, pues bueno, yo pongo esto y hace el mismo efecto. Este punto, ¿ves? Tiene una muesca. Esa muesca quiere decir que ha sido torneado en la posición que lo voy a poner. Ha sido torneado este punto así, en esa posición. Y de esa manera, pues siempre centra mucho mejor la pieza. Si no, también lo que podría hacer es ahora darle una pasadita, pero como considero que no es necesario darle la pasada, pues lo dejaremos así. Y a ver, lo ponemos en marcha y va perfecto. Va perfecto. Bueno, pues la pieza la vamos a coger así, para que quede entre puntos bien centrada. Como la pasada va a ser muy finitas, pues espero que no me patine, porque claro, si diera mucha pasada, patinaría el punto. ¿Ves? Ahora la estoy sujetando con la mano y patina, va a apretar un poquito más, pero cuando tornee no tiene que patinar, sino mal. Esta cuchilla que he puesto, pues ofrece muy poca resistencia, tiene la punta un radio de 0,4 milímetros y bueno, para esto espero que me vaya bien, que me deje buena terminación. Esta la empleo yo para aluminio, que en alguna ocasión vosotros en los comentarios me las habéis aconsejado y ahora no recuerdo bien quién fue, pero me las aconsejasteis y digo, pues sí, lo probaré. Y la verdad es que lo he probado y no van mal, no. Este ya lo tengo terminado y ahora iremos a por este otro, a ver qué tal lo puede hacer. Ahora pues le vamos a dar la vuelta y haremos esta otra parte de aquí, la pieza. ¿Habéis visto cómo no ha patinado cogiéndola entre puntos? Y es porque le he hecho unos puntos un poco pronunciados, ¿ves? Bastante grandecicos para que así agarre mejor el punto y no patine.
Y esta pieza pues quedará perfectamente centrada entre puntos. Y los alojamientos, este alojamiento con el del otro lado, quedarán perfectamente concéntricos. A veces los platos no centran bien si son viejos. Yo, en el caso del mío, es nuevo y centra bastante bien. Yo no quiero decir que sea perfecto, pero centra muy bien. Pero a veces vosotros tenéis los platos que no os centran bien porque ya han trabajado mucho, pues la forma de que os quede bien concéntricas las piezas es hacerlas así, de la forma que las hago yo. Ya la tengo a la medida la pieza, ahora solo estoy pendiente de que aquí le voy a hacer unos chaflanes y luego pues aquí también. Solo falta, digamos, achaflanarla un poco para que quede mejor terminada. Para hacer los chaflanes, como tiene que quitar bastante material la cuchilla, tengo que coger y cogerla con el plato, porque si no así me patinaría, no me sirve. Entonces, quitamos la pieza, quitamos el punto, y ahora pues la pieza hay que cogerla pues bien cogida. A ver. Voy a dar una lijadita con una lija gastada, ¿veis? Está ya muy gastada, para que no me quite mucho material. Le voy a dar ahora para pulir con este estropajo. Esto tiene la ventaja de que pule y no quita material y le da buena terminación. Ahora le tengo que dar la vuelta a la pieza para chaflanar este lado de aquí. Este ya lo tengo terminado. Bueno, pues ya habéis visto cómo he hecho la pieza y para terminar la última pasada con una cuchilla de una punta de un radio de 0,4 milímetros y poquita pasada entre puntos y a gran velocidad. Esa pasada se hace a gran velocidad. Luego la lija y pulir con el estropajo y ya veis cómo ha quedado la pieza. Y ya la tenemos lista para hacer el roscado del tornillo sin fin que irá aquí, en esta parte. Ya tengo preparado el paso, he cambiado los engranajes, como sabéis, que otras veces lo he dicho, que en mi torno el paso que me permite más vasto sería el de 3,5 milímetros de avance. Y aquí le he puesto 7 milímetros, que solo he tenido que poner aquí, cambiar este piñón donde antes iba uno de 60 dientes para hacer el paso de 3,5, he puesto uno de 30 y se soluciona, ya tengo el de 7 milímetros. Bueno, pues aparte lo que he hecho es ponerle una correa nueva, porque la que había he visto que tenía una pequeña grieta y no me he fiado y se la he cambiado, pues seguramente por culpa de esta grieta me hubiera patinado la correa. Entonces la he cambiado, le he puesto la nueva y así me aseguro de que no me vaya a patinar, porque si patina la correa pues se estropea el trabajo y la cuchilla seguramente se rompe, en fin, pasan bastantes cosas. Entonces, esto ha sido cambiar la correa y he hecho alguna cosilla más. Bueno, voy a cerrarlo. Aquí le he puesto esto, en vez del tornillo que llevaba alguien, pues esto es más práctico para sujetarlo. Lo coloco aquí y ya queda sujeta la tapa. Otra cosa que he hecho es darle una golosina al torno. Esto es un aceite de vaselina y se lo he puesto en la bancada, pero solo en ocasiones tal como esta, que el torno va a trabajar bastante, con un avance de 7 milímetros, ¿ves? Le he puesto un poquito
por la bancada de aceite de este y ahora veréis la diferencia. Yo no sé vosotros si en vuestro torno si podéis hacer esto. ¿Ves? Yo ahora, mirad con qué facilidad muevo el carro, fijaros, y eso es todo por el aceite. Fijaros cómo va, de suave. Cuando lo engraso con aceite normal, pues esto no lo puedo hacer yo, va durísimo. A ver, no quiere decir que esté mal engrasado, que está bien, lo que pasa que el mismo aceite hace que se nos pegue, y ahora fijaros que suelto. Y esto pues parece que no, pero va a repercutir en la caja de engranajes, que también trabaja menos. Otra cosa que he hecho, ¿veis? Antes de roscar, pues es ponerle el perro de arrastre. Esto me va a ayudar, que no va a ser que me patine, porque a veces a mí me han patinado las cosas cogidas en el plato, yo no sé si es que ya no tengo tanta fuerza para apretar o qué, que me han patinado. Entonces, si me patinara de aquí, también se estropearía el trabajo y la cuchilla. Porque ahora lo pondremos aquí a su sitio. Lo tengo puesta la pieza aquí, en el torno. Ahora vamos a poner la cuchilla. Esta va a ser la cuchilla que nos va a hacer la rosca trapezoidal. ¿Lo veis cómo está afilada? Yo, como no tengo una Dremel, pues lo he hecho con un disco gastado y la radial, ¿veis? Le he hecho una ranura así y luego por los lados he quitado material por los lados y por el otro lado. De esta forma tiene ángulo positivo para cortar en las dos caras, es decir, sería marcha hacia adelante y por esta cara y por la otra cortaría, por las dos. Ahora la pondremos aquí. Esta es de cobalto, no sé si lo he dicho antes, el material de la cuchilla. Antes de emplear esta cuchilla, lo que voy a hacer es desbastar la rosca. Con la cuchilla de tronzar le voy a dar varias pasadas y después terminaré con esta cuchilla. Aunque la quito, ya la pondremos luego. Bueno, pues ahora voy a rozar un poquito. Estoy refrigerando con aceite de corte. También lo podría hacer con taladrina, pero bueno, va bien el aceite de corte. Estoy dando pasadas de 1/10 de milímetro, más ya no me atrevo, porque si no el motor de este torno tiene muy poquita potencia y se puede parar si trabaja mucho. Ahora voy a cambiar de cuchilla, ya le he quitado un material con la cuchilla de tronzar y pondré la cuchilla que nos va a hacer la rosca trapezoidal. Más o menos ya la tengo centrada en el hilo que estaba haciendo la cuchilla de tronzar.
Bueno, pues esto ya, como veis, ya lo tengo terminado, le he dado la profundidad de 4 milímetros y bueno, pues ya está más o menos bien. Será una rosca trapezoidal a 45 grados. Y bueno, pues ahora para dar la lijada con el perro de arrastre mal, porque no puedo dar velocidad, porque iría descontrapesado, porque por lo tanto se lo voy a sacar y el perro de arrastre y daré la lijada y de momento ya estará prácticamente terminado. Como habéis visto, ya está terminado el tornillo sin fin y ahora, pues bueno, falta hacer la corona de bronce, la haremos, pero antes haremos un vídeo cortito de todos los pasos necesarios para calcular la inclinación del diente, porque ya sabéis que una corona tiene que llevar los dientes torcidos, y veréis de la forma que calculo yo, como me enseñó mi maestro Aníbal en la época de los años 60, 70 y 80, y veréis, bueno, pues eso, que veréis cómo se calcula. Habéis visto el proceso que he utilizado para fabricar la rosca esta. Primero lo he desbastado con la cuchilla de tronzar para ahorrarle trabajo a la cuchilla, para que no trabaje tanto, y después cuando he ido cortando con la cuchilla, ha cortado por el fondo y por un lado, pero nunca por los dos lados, digamos por los tres lados, porque si no, entonces trabajaría mucho y entonces el torno es cuando no puede. Si trabaja por los tres perfiles, que serían este de aquí, este otro y el del fondo, para desanchar en la rosca, hacerla más ancha. Ya veis que el fondo es más ancho que la punta de la cuchilla, pues he ido moviendo el charrio, desplazándolo poquito a poco hasta que el fondo, pues lo he dejado de una forma que considero que está bien. Bueno, pues ya habéis visto el proceso para fabricar un tornillo sin fin. Y a ver si lo podéis aplicar vosotros en vuestros tornos. Si tenéis un torno profesional, lo haréis todo mucho más fácil. No es lo mismo en un torno de bricolaje, pues hay que dar los pasos con pies de plomo. Y bueno, pues venga, hasta el próximo vídeo, nos vemos.